Entonces yo creo que en este sentido la película eh, tenía un concepto original que fue modificado para bien. Creo que empezó siendo una película quizás más de terror, incluso gore, podríamos hablar, ¿no? O una película mucho más de terror en estado puro, de adrenalina total, a ser algo un poquito más angustiante y no tan gráfico, sino algo muchísimo más, no sé si llamarlo conceptual, ¿no? Pero hablamos de una película donde lo importante es la angustia del personaje principal antes que el mostrar, y en ese sentido digo que hubo una serie de cambios que nos obligaron y al mismo tiempo favorecieron que fuera así esta película. No sé si me explico bien, ¿no? Que fuera una película mucho más eh, de angustia más que de acción. I actually read the script really until I was on the plane flying over here. I'd been given it before and I had a quick sort of, go through it, and I had an idea of what it might be and felt very kind of curious about it, but I didn't have a very strong impression. I didn't know exactly how it would be. It was only really as I flew over I was looking at it and thinking, oh my God. And then we started working on it, and there were obviously things that were going to change, needed changing, because of the whole crisis of compressing the script into a smaller kind of film than it had been originally. So this work went on all the time, rewrites and reworking of it, which, in a way is very stressful, but at the same time, everyone's working in the moment, in the present. We don't know what we're going to make. O sea, de hecho llegó un momento en el que los actores tenían las páginas el día antes, ¿no? No quiero decir con esto que fuera una situación caótica, ni mucho menos, sino que era, bueno, pues algo que tuvimos que solucionar in situ, y creo, sinceramente, que nos hemos salido con éxito, ¿no? Con eso también obtuve mucha colaboración por parte de los actores. En algunas ocasiones incluso ellos también no solo se dedican a recitar diálogos que has escrito, sino que muchas veces pueden aportar ideas y cosas, sobre todo si entienden el carácter y la naturaleza del personaje, con lo cual esa reescritura fue dura, pero dura a medias, porque también, como he dicho antes, hay un equipo que puede colaborar, y en este caso pues estuvo muy a mi favor y apoyando hasta el final. Я тоже. And he doesn't know all the time what's going to happen. We don't, the actors don't, nobody knows, the crew doesn't know, and that's difficult, it's stressful, but at the same time, really interesting things come because you just have to work spontaneously. But in terms of the prep, I just worked as hard as I could at the beginning. It took the time to do that when I could, and just, just trusted at the end of the day. Puedo decirte que la experiencia dirigiendo, por ejemplo, Anastasia fue muy fructífera y muy agradable, ¿no? Es una persona que se pone en situación, y a mí me gusta hablar, a veces no tanto de acciones, de lo que tienen que hacer, sino de lo que hay detrás de cada acción que están haciendo, ¿no? Entonces esto hace que los actores muchas veces se pongan en la piel del personaje. O sea, a veces no hay tiempo y tienes que ir directamente a la acción, tienes que hacer esto, mirar aquí, hacer esto, ¿sabes? Caminar de aquella manera, de esta otra. Caso de Anastasia, que es una persona muy emocional y personalmente pues es una persona con una gran vida, pues le gustaba mucho esa otra parte más emocional, ¿no?, de la dirección de actores, y con ella funcionó muy bien. Aparte de que era
especialmente difícil para ella porque la película pues desde casi el minuto cero está castigando a Marie como si fuera un infierno, ¿no? Y estaba al límite prácticamente todos los días. Durante, pues sí, creo que fueron 45 días de rodaje, pues ella rodó 42. Y si no saltaba por una ventana estaba llorando, y si no estaba llorando estaba disparando, remando, en fin. Fue una actividad física también muy, muy importante para ella, ¿no? En muchas ocasiones hay una secuencia, me recuerdo, que es cuando el personaje, su hermano, cae por el agujero. Ella está allí intentando rescatarlo y de pronto pues el agujero ha desaparecido. Recuerdo esa secuencia especialmente porque fue un día que ella se fue cuando acabamos el día, tuvo un breakdown, ¿no? O sea, le afectó muchísimo emocionalmente por la dureza a la que se le había sometido física, ¿no? Porque tenía que arrastrarse, y entonces llegó prácticamente al límite de sus fuerzas, ¿no? Tenía que romper un cristal, tenía que, lo que digo, golpear el suelo con las maderas. En fin, creo que sí, que la parte física ha ayudado muchísimo a que ella llegara a ese estado. Hay pequeñas anécdotas que, claro, también le han costado algún que otro le costaron algún que otro disgusto, ¿no? En su momento. Nosotros teníamos una secuencia prevista para rodar submarina, cuando al final de la película tiene un accidente y se ahoga. Entonces existía, y había sido planificada para esto, incluso preparada con efectos especiales. Habíamos construido una réplica de la cabina del camión para poderla sumergir en una piscina y poder rodar con ella, con la actriz, mientras la cabina se iba inundando y poco a poco pues le faltaba el aire hasta que finalmente moría bajo las aguas, ¿no? Y para ello, pues claro, tenía que hacer un curso de preparación de submarinismo de inmersión. Y con tan mala pata que en la primera de las clases que tuvo, pues se le perforó el tímpano. Y eso impidió que pudiera rodar la secuencia y la tuviera entonces que sustituir por una doble. I didn't expect it to be so physical. When you read something, you have a lot of imaginary journeys with it. You see places, but you can't actually breathe it and feel it. And then you're suddenly at 4 a.m. with huge amounts of rain, and there's a lot of sort of skidding around in mud and all of that, and blood. You can't actually imagine that ahead of time. But the reality of it is, obviously, for the crew, it's a nightmare. But for the actors, in a way, the more stuff there is, the easier it is for you. You don't have to work to create or imagine these things; they're just there, and you just have to react to them. So, you know, that was actually very enjoyable. For instance, when we were in a beautiful landscape of Bulgaria, the forests and the lakes, and you know, it was incredibly inspiring, really, and beautiful. Although the character's in a difficult situation, personally, I really enjoyed that. The things of actually being in a boat and actually rowing actually across the lake, you know, it was very real. Your body's doing what it would do in that situation, so you don't have to think too hard, you just are there. So it's a real bonus. All the stuff, the physicality, is just, you know, it's really helpful. It's great. It's really good for me. Siempre he preferido el old fashion a esta moda de efectos digitales que muchas veces satura la imagen y hace algo tan sintético que prácticamente no te lo crees. Entonces esta película no lo requería. Y lo mismo ocurrió, por ejemplo, con otro plano, en la cual se ve en un mismo plano al doble y a Marie, que es cuando el doble, el zombie de Marie, está en el armario y Marie sale
corriendo, intentando escapar, se le cierra la puerta en las narices y entonces ella se queda acorralada y viene después el zombi acechando. En un primer plano se ve desde el espejo su reflejo y en una panorámica hacia la izquierda descubrimos a Marie real y al zombie que entra por la izquierda. Entonces este también fue un plano muy mecánico, se rodó 2 veces y luego posteriormente digitalmente se insertó el reflejo en el espejo. Y la verdad es que una vez más, eso todos los efectos que me parecen más logrados de la película, ¿no? Donde prácticamente no se ve el truco, que es ahí donde precisamente para mí está el éxito de los efectos. I've never done this kind of movie, like a horror movie, so I was quite, well, I wanted to do it. I wanted to try to do this kind of movie. I'm quite happy with my character because, it's not a bad guy at first, because I usually do bad guys. So I was quite happy to do this. But I have to do my doppelganger as well, and that's some sort of bad guy as well, so I've got both. It's really interesting to do it. Con Karel ya es otra historia. Karel tenía un personaje muchísimo más reducido, tenía la mitad de sesiones que ella, y fue sinceramente la primera de mis opciones para interpretar al personaje Nikolai. Yo lo había visto en 15 minutos, una película con Robert De Niro, y ella interpretaba a un ruso desquiciado, un terrorista, y me impresionó muchísimo, ¿no? Entonces, recuerdo que fue además una sugerencia del propio dibujante de Stories, que me dijo, oye, ¿has pensado en Karel Roden? ¿No? Cuando estábamos hablando de planificando la película, yo dije no, ¿quién es? Y entonces me dijo, ¿has visto 15 minutos? Y digo, sí, hostia, sí, saque el tío. Uf, y me llevé las manos a la cabeza y dije, ¿cómo no? Se me ha ocurrido antes, ¿no? Y la verdad es que desde aquel momento fue mi primera opción para interpretar el papel. Entonces hicieron las gestiones adecuadas para conseguirlo. Le enviamos el guión, le gustó mucho y dijo que sí, para mi sorpresa, ¿no? Entonces, y fue quizás fue mucho antes de incorporarse a Anastasia, fue la primera persona que supimos con seguridad que iba a hacer la película. Hey, please, calm down. La primera secuencia en la que entró Karel a trabajar con Anastasia, recuerdo que estuvimos prácticamente 1 hora y media de reloj discutiendo cosas sobre el personaje y sobre el blocking, ¿no? Sobre la forma en cómo debían moverse dentro de la secuencia. Karel es una persona, como he dicho antes, bastante técnica, le gusta mucho conocer prácticamente hasta el último detalle imaginable, y yo estoy encantado de poderlo hablar. De todas formas, como os comento, la limitación del tiempo es importante. Entonces, en ese caso, pues fue una de las secuencias que tuvimos que hablar con detenimiento porque era el primer día de rodaje para Karel, era casi entrar en contacto con el personaje, como el que dice, y bueno, fue sí una de las secuencias clave, porque además era el primer encuentro entre ellos dos como hermanos. Luego hubo otra en la que tuve muchísimo más tranquilidad para rodar y preferí rodarla incluso de una forma muy sencilla, con plano contra plano, para poderme concentrar más en esa dirección de actores. Y era la secuencia de la cocina, una secuencia en la que ella tenía que expresar sus miedos y el por qué había tenido una hija, y él por su parte expresaba también el abandono que había sufrido por parte de su novia, Natalia, que luego aparece como una representación fantasmagórica, ¿no? Entonces recuerdo que fue una secuencia que sí que tuve que trabajar y fue un placer además hacerlo, porque prácticamente cuando cuando dejas de lado la parafernalia técnica, es decir, la simplificas al máximo y te puedes concentrar solamente en el contenido de lo que está sucediendo delante, entonces lo disfrutas al 100%. Sabes que aquello que se está viendo es mucho más importante que el plano que tú has planificado, ¿no? Con lo cual eso hace que
que la secuencia tenga muchísima más fuerza, aunque la cámara no se mueva. Es decir, que a veces que eso considero que no es necesario. Tiene otra experiencia, sobre todo en películas americanas y coproducciones europeas. Suele ser, aquí en este caso yo le estaba pidiendo interpretar un personaje muy diferente a lo que está habituado en cine, donde pues eran todo pues lo que digo, ¿no? Tipos duros, desquiciados, locos. Y aquí pues tenía que salir un poquito de esa parte más amable, ¿no? Del personaje, porque no deja de ser una historia entre dos hermanos, donde afloran sentimientos, y allí estuvimos hablando en cuanto a su caracterización, por ejemplo, de no hacerla tan dura. Por ejemplo, tenía una idea de pelarlo al cero prácticamente al principio, y luego me di cuenta de que no, que eso a lo mejor lo hacía demasiado militar, aunque era un ex militar, pero demasiado militar y demasiado agresivo. Entonces pues le dejamos con su pelo habitual, etcétera. En fin, entonces, lo que quiero decirte es que toda esa caracterización hace que poco a poco se vayan apareciendo esos personajes, vayan encarnando esos personajes, ¿no? Y que luego pues estén en pantalla como están. Hombre, ventajas muchas, porque la construcción en Bulgaria es bastante más barata, es incluso de mejor calidad que en otras partes, y hizo que toda esa planificación que yo había hecho en función de un espacio virtual que no existía, pudiera no reconstruirse prácticamente de cero, pero sí pudo aplicarse en una gran mayoría. Es decir, todos aquellos decorados en el que tenía en la cabeza, pues más o menos pudieron llegar a hacerse, con un presupuesto bastante razonable y una calidad de construcción magnífica. Entonces, con Walter Gallard, que es el director de arte, tuve una relación extraordinaria, muy fluida. Es una persona excelente y muy creativa, y sobre todo muy adaptable. Es una persona también muy dúctil en ese sentido, y pudimos hacer, aparte del hecho de rodar en Bulgaria, nos ayudaba en la ambientación, porque a nivel de escenarios, a nivel de paisajes, a nivel de vestuario y elementos que conforman lo que es la dirección de arte, pues claro, era muy cercano a la realidad de la historia que yo estaba explicando, que estaba ambientada en Rusia. No hubiera sido lo mismo rodar en España, muy probablemente. Entonces esos decorados pues transpiraban, casi que respiraban una vida, ¿no? Que yo muchas veces me paseaba por ellos y pensaba, jo, esto podía ser una casa real, y sin embargo pues estábamos en un plató. Yo creo que la labor de Walter fue muy acertada, muy coherente, a pesar de todas esas evoluciones que tuvo el guión, pero llegamos a un concepto muy único, ¿no? Y creo que la película se destaca sobre todo por dos elementos. Uno es esa dirección de arte y que no deja de ser un personaje. Siempre lo consideré, que la casa y el espacio, no solo Rusia, sino el espacio de la granja, era un personaje más en la película, por tanto tenía que ser tratado como tal y en la categoría como un actor. Y otro apartado importantísimo era la fotografía, ¿no? De Xavi Jiménez, que también aportó muchísimo, que son dos elementos que van muy unidos al look, ¿no? que pretendes mostrar. Evidentemente, tanto la dirección de arte como la fotografía influyen, y así debe ser, en el estado de ánimo del espectador. Entonces, en este caso, pues yo quería crear un estado de ánimo, pues en algunas ocasiones angustiante, de desesperación, sobre todo en el que el personaje principal se sintiera casi invadido por una inmensidad que era superior a ella, ¿no? Quizás el concepto Rusia como el gran desconocido, casi un poco como metáfora de su propia personalidad, es decir, de su propia identidad desconocida, amplia, y en la cual ella está totalmente perdida, ¿no? Entonces, esa traslación a nivel de decorados, pues creo que tuvo un buen resultado, y del cual yo me siento muy satisfecho. What they built, like I mean, the interior, it was amazing work from Bulgarian people. It's great. It looks so real. Hey, I don't like this. Wait a second. Yeah, let me go, Nikolai. I've had it with this shit. La película tenía que transpirar una cierta realidad, ¿no? Es decir, que lo que estaba sucediendo delante de cámara yo no lo estaba preparando. De ahí un poco la utilización de la cámara en mano.
sobre todo. Quería muchísima movilidad y inmediatez en la acción, ¿no? Al mismo tiempo, por ejemplo, yo no tenía pensado, fue una idea de Xavi, de rodar la película en scope, o sea, en formato en 2.35. Originalmente yo la pensaba, incluso pensaba rodar en 16, con un aspecto más sucio incluso, ¿no? Lo que ocurre es que recuerdo la primera sesión de localizaciones que hicimos con Xavi Jiménez, me comentó que las localizaciones en sí mismas le inspiraban un formato más ancho de pantalla, ¿no? Entonces, que es algo que los dos habíamos experimentado y habíamos hecho juntos en Génesis, pero que aquí yo me resistía, quizás precisamente porque no quería hacer una película extremadamente estética, sino que explicara más una historia más que formalista, ¿no? Y luego me convenció de lo contrario y me di cuenta de que sí, de que tenía toda la razón en el sentido de que la pantalla ancha, el escope, permitía aislar al personaje, en este caso a Marie, en un espacio muy amplio. Entonces decidimos utilizar una serie de ópticas por debajo de los 50 milímetros, que son ópticas, digamos, angulares, para que potenciar el espacio, ¿no? Esa geografía, porque el personaje principal está perdido, como os he dicho, no solo en una granja y en un espacio físico del cual no puede salir, sino también está perdida ella misma como persona y no se puede encontrar. De hecho, ella viaja a Rusia para poder averiguar quién era y su identidad y quiénes eran sus padres, etcétera. Por tanto, la pantalla ancha nos permitía, ese escope nos permitía potenciar incluso más esto, ¿no? En el caso de los decorados, la verdad es que me siento muy afortunado porque fueron decorados muy grandes, inusuales en una película de este tipo de presupuesto. Y eso fue posible gracias a rodar sobre todo en Bulgaria. Y ya te digo que la combinación de ambas cosas fue la que determina esa sensación. Yo cuando empecé a planificar la película tenía claro que había un balance también, un equilibrio entre esta parte más sucia, más inmediata, y la parte, no te diré estética, pero un poco más estática. Yo, de alguna forma, sí que fue una elección consciente de que la película tenía que empezar un poquito más tranquila para acabar siendo una auténtica pesadilla, porque el viaje de ella era hacia el infierno, ¿no? Entonces, todo el movimiento de cámara frenético que existe, sobre todo a partir del momento en el que ella encuentra a su hermano, pues iba a más, a más, a más, hasta llegar al final al paroxismo. Pero el final de la película volvía otra vez a ser igual de pausado que al principio. Es decir, era como un círculo que se cierra, ¿no? Y esta película habla de esto, del círculo, de lo que nace, de lo que muere y de lo que vuelve a nacer después. Entonces, formalmente esto lo he intentado mantener. Your daughter. Lo de los cerdos fue, a ver, básicamente con comida, porque a los animales se les atrae con comida, ¿no? Entonces se colocó, primero que había una persona dedicada a esto, había un entrenador, bueno, una persona que llevaba, controlaba los cerdos. Y fue gracias a él también que, bueno, pues colocando estratégicamente sobre el dummy, sobre el maniquí, pues los trozos de carne real, pues fue gracias a él que los cerdos podían atacar en el momento y en el lugar preciso que yo necesitaba. Entonces, en este caso, la secuencia de los cerdos fue rodada con 2 cámaras y prácticamente no hubo parones, es decir, se protegió el set con unas vallas porque los cerdos eran los cerdos salvajes y he de decir que bastante agresivos, al menos uno de ellos. Pues se preparó unas vallas para proteger a los cámaras y al equipo, parte del equipo técnico que estaba in situ rodando esa secuencia. Digamos que se montó un pequeño teatrillo en el cual, pues bueno, dejamos a los cerdos prácticamente en libertad para que pudieran atacar el dummy que estaba lleno de carne por todos lados y ellos, pues evidentemente, se habían pasado unos cuantos días sin comer, pues atacaron rápidamente. Entonces, It's a strange feeling. It's pretty weird. Yeah. Strange feeling because you see your face, it looks exactly the same as you look. And you know, these pigs are just biting the body. It's strange. Strange. Xavi Jiménez con una cámara y Albert Carreras con otra rodando, y mientras yo estaba fuera del set con unos monitores controlando ambas cámaras y hablando por radio, control con Guillermo y con Albert también para
para guiarles en la secuencia, porque evidentemente era todo improvisado. Me refiero a que a los cerdos podían reaccionar de cualquier manera, con lo cual las dos cámaras estaban libres para poderse mover y rodar la acción tal como estaba sucediendo de una forma muy documental, ¿no? Y esto era un poco lo que hicimos en ese caso. Luego hay otra secuencia que fue quizás un poquito más peleaguda, en la cual no había dummies, sino que había actores. Por actores incluso estaban prácticamente todos. Estaba el padre, y me refiero a la secuencia de la pocilga cuando la madre dispara al padre. Estaba la madre, el padre, Marie, y los dos cerdos atacando dos dummies de bebés. Recuerdo un momento particularmente complicado en el cual la madre, que llegaba por detrás de Marie con la escopeta a punto de dispararle al padre en la cabeza, pues bueno, los cerdos andaban tan campantes. En aquella ocasión no había protección prácticamente porque los planos eran tan amplios que cualquier movimiento de cámara hubiera revelado las vallas de protección. Por tanto, dejamos a los cerdos sueltos con los actores ahí. Y los cerdos en principio tenían que estar pues a su rollo, su carne y su historia. Pero en el momento en el que el padre, es decir, Valentín, el que hace de padre, recibe el disparo en la cabeza y cae al suelo muerto, uno de los cerdos fue rápidamente a atacarle. O sea, fue a ver si aquello era algo que podía comerse. Y recuerdo el momento en el cual pues se tuvo que cortar la acción porque el cerdo se estaba acercando peligrosamente a la cabeza del actor. El actor ni se inmutaba porque todavía él evidentemente no era consciente de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero sí que salió disparado el domador de los cerdos, bueno, el entrenador de los cerdos, a ahuyentarlos, ¿no? Y eso está en cámara, eso está rodado. I suppose it's a journey, a very long journey for a character from somewhere where they're very protected. They're quite lonely person who's who's concealed themselves all their lives, and then gradually through their experience in this frightening landscape that's very extreme and away from anything they've ever known before, they find something honest and real and become, they find their family, they find who they are, they find themselves. It's always good. It's always good if they open as well and they talk. We can talk with them about how would you like to do it and what they would like you to do. And if they open, so then it's the best thing to have, you know, the director with this vision. It's a product of his imagination, and he's worked so long in making it happen and creating it with his co-writers, and yeah, inevitably it's a product of him and his imagination and himself, and he's yeah, he has an amazing imagination, and yeah, I think it's what's interesting about it, because it started out quite an extreme kind of horror movie, big, very kind of gothic in a way, and it's gradually become more humane as the work has gone on with it, and the choices that he's made, adapting with what everyone's brought together, has made it into a different film from how it was scripted originally, which says a lot about, you know, about his capacity to try and change and work with what's there. But in the end, as he says, it's very dark, but it is a happy end, and that, I don't know, that's for people to say for themselves.